Dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el versículo 23, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Les leo otra versión. Dice, no todos los que se dirijan a mí llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Allí solo entrarán los que obedezcan a mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, nosotros predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y realizamos muchísimos milagros. Pero yo les responderé, a ustedes nunca los conocí. Apártense de mí, porque sus obras son malignas. La realidad es que a veces podemos estar tan cerca de Jesús y a la vez terminar tan lejos por causa de no entender de qué se trata el Evangelio. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué Jesús vino a la tierra y destinó el tiempo que destinó para formar gente? ¿Cuál es el propósito real de todo esto? Yo no sé si ustedes tienen preguntas que suelen hacerse y a veces puede ser que no encuentren las respuestas. Yo soy una persona que me vivo replanteando continua y constantemente lo que creo, lo que digo, lo que enseño, porque necesito tener ese espíritu inquisidor, ese espíritu donde una y otra vez trato de ahondar en lo que ya he aprendido, para no quedarme acá, sino poder seguir avanzando. Y por ende, si como líder puedo avanzar, seguramente que la iglesia también lo va a hacer. Cuando yo leo esto, estas declaraciones de Jesús, estos textos, lo primero que a mí me asalta al leerlo es la relación que existe entre la posibilidad de perder la salvación. Cuando yo leo esos versículos, me agarra escalofrío, porque llego a la conclusión de que entonces es posible pasar toda una vida haciendo, pero no haciendo, y haciendo, pero no siendo. Puede llegar el día en que nos demos cuenta, espero que nunca, pero por lo que dice Jesús, puede llegar ese día en que mucha gente se dará cuenta de que hizo, pero nunca fue. La vida cristiana no se trata de hacer, se trata de ser. Se trata de ser. Y muchas veces confundimos esto. Entonces, cuando yo leo esto, lo primero que me viene a la mente y al corazón es, existe la posibilidad de no ser salvo. Y esto me lleva a otras reflexiones. Lo que Jesús pareciera estar diciéndoles acá a esta gente es, guarda muchachos, cuidado, presten atención a lo que hacen, a cómo se conducen, no sea que estando tan cerca de mí terminen lejos. Cuidado muchachos, no se relajen, no se confundan, presten atención a lo que hacen, fíjense cómo se conducen. No sea que estando tan cerca o habiendo estado tan cerca de mi presencia, terminen definitivamente lejos. Eso es lo que Jesús pareciera estar diciéndoles acá. Vamos a ver, vamos a desglosar estos textos. Primero, Jesús comienza diciendo, no todo el que me dice, ¿qué cosa? Señor, Señor. Señor, Señor. Esta es una de las palabras más manoseadas dentro del ambiente cristiano. Es una de las palabras que ha perdido fuerza, ha perdido peso debido al mal uso y a la incorrecta aplicación de esta palabra. Esta palabra significa, Señor, significa amo, dueño,
que tiene autoridad. Esta palabra concierne tanto para hombres como para Dios. Cuando, por ejemplo, saludás a otro hombre, ¿qué le decís? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Sí, obviamente que cuando la usamos para con Dios tiene otra connotación mucho más profunda, pero se puede aplicar tanto para hombres como para Dios. Y tiene que ver con niveles de honor, dignidad y majestad. Cuando alguien decía Señor a otra persona o a Dios, lo que estaba diciendo era que tal persona era digna de honor, digna de honra, pero además estaba diciendo también, es mi amo, es mi dueño y ejerce autoridad sobre mi vida. La palabra Señor ha perdido su peso real, su valor real por estos días. Y cuando alguien dice Señor, lo que menos suele considerar es el significado de lo que está diciendo. ¿Sí? Muchas veces escuchamos a otro llamar a otro hombre o a otra persona, decirle Señor, y en realidad no está considerando lo que está diciendo. Y mucho menos a veces se considera cuando se usa esa palabra en relación a Dios. Decimos Señor por una cuestión tradicional, por una cuestión ya habituada a nuestra práctica de fe. ¿Cómo empezamos a orar muchas veces? Señor Jesús. Ya la tenemos incorporada esa. Y muy rara vez, lo que hacemos es meditar en esa palabra, Señor, en lo que esa palabra encierra, en lo que significa esa declaración. Lo que Jesús nos quiere decir en esta porción bíblica es que hay quienes nunca aceptaron someterse al señorío de Cristo, que nunca aceptaron vivir bajo su autoridad, que nunca lo honraron como Señor que es. Por lo tanto, lo que les resta es ser apartados de Él por toda la eternidad. Primera cuestión que Jesús está diciendo acá. Primera cosa importante. Todos aquellos que en algún momento no quisieron decidirse por someterse a la voluntad del Padre, someterse a la autoridad de Jesús, vivir bajo el señorío de Cristo, todas esas personas llegará el día del juicio final en el que escucharán de parte de Jesús, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Amén. Esto no se lo está diciendo a inconversos, porque podríamos pensar que se lo está diciendo a inconversos. El inconverso sabe o no que su final, el día del juicio final, es la pérdida de la eternidad, es la condenación eterna. Esto Jesús se lo está diciendo a todos aquellos que en algún momento tuvieron una cercanía con Él, tuvieron de alguna manera una relación cercana con Él. ¿Sí? Entonces, gente que estuvo tan cerca, pero que culminará demasiado lejos del Señor, producto de no haber entendido de qué se trataba este asunto. A mí me agarra mucho escalofrío cuando yo a veces observo cristianos que no están entendiendo de qué se trata esto. Por eso ustedes me han escuchado decir muchas veces, no nos va a alcanzar con solo hacer algo. No nos va a alcanzar. No nos va a dar la medida de lo que Jesús está esperando. Esas personas que al final de los tiempos van a quedar excluidas de la presencia de Dios eternamente. La eternidad es cosa seria, es cosa juzgada. Y nosotros tenemos que darle el peso a esto. Lo segundo que Jesús dice en el versículo 22, ¿cómo empieza el versículo 22? Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense cómo comienza este versículo. Dice, muchos.
Muchos. No está hablando de un grupo pequeño, aislado, por allá, 10 o 5 o 6. Está diciendo muchos. Lamentablemente son muchos los que van a experimentar esta reprimenda o reproche de parte de Jesús. Muchas personas, si hoy viniera el Señor, se están exponiendo a escuchar esto de parte de Jesús. Pero al final de los tiempos, el día del juicio final, serán muchos, lamentablemente, los que van a tener que oír de parte de Jesús: nunca te conocí, nunca te conocí. Y eso, insisto, nos tiene que llevar a pensar cómo estamos procediendo nosotros, cómo estamos desarrollando nuestra vida cristiana, qué peso le estamos dando a todo lo que significa ser cristiano. ¿Sí? Lo que me lleva a pensar lo siguiente: si muchos son los que en aquel día escucharán de parte de Jesús, apártense de mí, hacedores de maldad, es porque hay muchos que están resistiendo la voluntad del Padre. ¿De dónde saco esa conclusión? Del mismo versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no el que conoce, no el que la dice, no el que la sabe de memoria, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra versión dice: no todos los que se dirijan a mí, llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Allí solo entrarán los que obedezcan a mi Padre que está en el cielo. Es decir, la voluntad del Padre es que obedezcamos al Padre. Jesús nos dice entonces que al reino de los cielos entrarán solamente aquellos que han determinado hacer de la voluntad de Dios, del Padre, su voluntad. Aquellos que abrazaron la voluntad de Dios para sus vidas, la vivieron y supieron permanecer en ella a pesar de todo lo que pudieran haber experimentado, tanto bueno como malo. Amén. Amén. Eso es lo que Jesús está diciendo. La eternidad, insisto en esto, es cosa seria, es cosa juzgada. No podemos hacer lo que se nos antoja. El cristianismo no es a mi medida, es a la medida de Él. Es a la medida del Padre. No se trata de lo que a mí me agrada, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me parece. Se trata de que o acepto la voluntad del Padre para mi vida y la vivo, la expreso, o al final del tiempo corro el riesgo de que Jesús me diga: nunca te conocí. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado, porque la eternidad es lo que está en juego. Insisto con esto, estas palabras no van dirigidas a inconversos. El inconverso, si no se arrepiente, tiene su eternidad en el infierno. Pero esto está dirigido a personas que alguna vez estuvieron cerca de Jesús. Estas palabras van a ir dirigidas a personas que alguna vez escucharon algo de Jesús. Estuvieron cerca, pero van a terminar lamentablemente demasiado lejos. El día del juicio final, habrá muchas personas que tristemente tendrán un destino de perdición porque no quisieron vivir haciendo la voluntad del Padre. No quisieron. No quisieron. Y ahí es donde vos entendés aún mucho más la relevancia que tiene la palabra de Jesús cuando dijo: Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Ahí es donde todavía toma mucho más fuerza esas declaraciones. Es tiempo de que nosotros, cada uno de nosotros, nos pongamos de verdad bajo el señorío de Cristo.
que empecemos a vivir bajo su autoridad. Amén. Amén. Tenemos que dejar de dar vueltas, dejar de seguir pensando que podemos manejarnos como se nos parece, como se nos antoja. Es tiempo de dejar a un costado todo lo que nos daña y ponernos de verdad bajo la cobertura del Señor. Hoy en la actualidad hay muchos cristianos con el cartel de cristianos, tristemente, pero que no viven sometidos a la voluntad de Dios. Personas que tienen la apariencia de, pero en realidad viven otra cosa. No hacen aquello que es voluntad de Dios, y lo peor es que se exponen a este terrible final. Yo no sé vos, pero a mí me lleva a pensar y mucho. Yo no quisiera que el día de mañana el Señor me diga, nunca te conocí, no tengo idea quién sos. Y alguien me puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Puede ser, insisto, puede ser, lo estamos leyendo. Jesús es Señor solo de aquellos que hacen, viven y experimentan la voluntad del Padre en sus vidas. Solamente es Señor de aquellos que viven en la voluntad de Dios. Hoy tenemos cristianos nominales con enormes y gigantescos talentos, con habilidades impresionantes, con mucho carisma, pero carentes de la disposición para hacer la voluntad de Dios para sus vidas. Versículo 22, ¿qué dice? Después de en aquel día, ¿qué dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que en el día del juicio final habrá muchos que dirán, Señor, hicimos un montón de cosas para vos. Te servimos. Íbamos a la iglesia, nos congregábamos, nos reuníamos, decían blanco y hacíamos blanco, decían negro y hacíamos negro. Señor, fíjate, profetizábamos en tu nombre, echábamos demonios, hacíamos milagros. Eso evidentemente me habla de un grado de conocimiento, porque eso no lo hace cualquier persona. Eso lo hace alguien que tiene cierto grado de conocimiento. Sin embargo, es a esas personas a las que va dirigido el mensaje de Jesús. Tenemos iglesias repletas de talentos, abundante en cuanto a recursos, dinámicas, pero poco efectivas en cuanto a descubrir y realizar la voluntad de Dios para ellas. Hoy tenemos en la actualidad iglesias repletas de gente talentosa, iglesias que tienen recursos para hacer lo que se les antoja, pero muy pocas efectivas o muy poco efectivas en cuanto a descubrir lo que Dios quiere para la vida de cada uno de los que conforman la iglesia y para la vida de la iglesia en general. ¿De qué sirve? De nada. Está más que claro entonces que lo que Jesús busca por encima de cualquier talento, de cualquier habilidad, de cualquier capacidad o don extraordinario que podamos tener y desarrollar, es que nos decidamos a vivir en la completa, buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Amén. A Dios no le interesa cuántos dones vos tenés si no estás dispuesto, si no estamos dispuestos a vivir bajo el señorío, bajo la autoridad de Cristo y a hacer la voluntad del Padre. No le interesa el talento a Dios. No le interesa el don extraordinario que puedas tener. La habilidad sobrenatural y extraordinaria que puedas desarrollar. No le interesa. Si nuestra vida no está rendida al señorío de Cristo, a la autoridad de Cristo, y no estamos decididos a hacer la voluntad del Padre, entonces corremos el riesgo de que el día del juicio final el Señor nos diga, no te conozco,
No tengo idea quién sos. ¿Sí? Pensemos por un momento en esto. Si Jesús es Señor de aquellos que hacen la voluntad del Padre, lo que necesitamos descubrir entonces es cuál es la voluntad del Padre para luego realizarla. ¿Sí? Sí. Vayamos a Juan, capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bien. Jesús está diciéndole a los suyos, esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. ¿Sí? Eso es lo que Jesús está diciéndonos acerca de la voluntad del Padre. Entonces, el máximo deseo de Jesús es que nosotros hagamos la voluntad del Padre también. Y la voluntad del Padre es que nosotros podamos manifestar el propósito por el cual Él nos trajo a esta tierra. Jesús lo que está diciendo es que todos puedan verme, que todos puedan creer en mí y vivir eternamente al lado mío. Esa es la voluntad del Padre. ¿Sí? Sí. Esa es la voluntad del Padre y ese es el deseo del corazón de Jesús. Entonces, movernos solamente por los talentos que podamos tener o el conocimiento adquirido es exponernos a problemas. A Dios no le interesa cuánto conocimiento tengamos si no estamos dispuestos a vivir haciendo la voluntad del Padre. A Dios no le interesa cuántas habilidades o capacidades o dones podamos llegar a tener si no estamos dispuestos a vivir haciendo, reflejando la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, Dios no busca otra cosa que no sea personas dispuestas a vivir haciendo su voluntad. Y la voluntad del Padre es que todos puedan ver a Jesús en nosotros, creer en Él y vivir por la eternidad a su lado. Eso solo será posible por medio de la iglesia. E iglesia somos cada uno de nosotros en forma individual y en forma colectiva. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros, como hijos de Él, expresemos la bendición y la vida eterna que hay por medio de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. A veces nos quedamos entretenidos en los talentos, en las capacidades. Mirá qué milagros que hizo. Está perfecto. ¿Cuánto o cuánta de la voluntad de Dios está expresando esa persona en su propia vida? Porque te quiero decir algo que alguna vez mencioné. Dice la Biblia que los dones y el llamamiento son irrevocables. Una vez que Dios te los da, no te los quita. Y podemos estar viviendo vidas en pecado, pero los dones van a seguir actuando. Después yo me las tendré que arreglar con Dios. Después tendré que ajustarme los pantalones si estoy viviendo mal delante de Dios. Pero los dones y el llamamiento que Dios te hace, no te los vuelve a quitar. Por eso vos ves en la Biblia, por ejemplo, un determinado momento, cuando Dios le dice al pueblo, o a Moisés, le dicen, hablarle a la piedra para que salga agua. El pueblo quería agua. Y Dios le dice, hablale a la roca para que salga agua. Lo que hace Moisés es empezar a golpear la roca, no le habla. Empieza a golpearla. Y agua salió igual. ¿Por qué? Porque había una necesidad en el pueblo. Había algo que el pueblo necesitaba. Entonces Dios por misericordia se movió. Pero después Dios lo tuvo que llamar a Moisés y tratar con él. ¿Sí? Y explicarle que las cosas no son como a él le parecen, sino como Dios quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Las cosas no son a la manera nuestra,
son de acuerdo a como Dios ya lo estipuló. Amén. Amén. Ahora, vamos a mirar algo más que Jesús les dice. Jesús les está diciendo que no alcanza con decir que Él es nuestro Señor si no se está dispuesto a vivir bajo su voluntad, a hacer su voluntad. Agrega que no alcanza con tener talentos o cosas o hacer cosas increíbles en su nombre. Agrega algo más. Versículo 23, ¿qué dice? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bien. El gran problema que Jesús pone de manifiesto acá es lo que conocemos como religión. Religión. Toda esta reprensión de Jesús está dirigida a aquellas personas religiosas que solamente pensaron que la cosa pasaba por hacer, pero no por ser. Estas personas se afanaron, pasaron gran parte de su vida cristiana haciendo cosas, pensando que se trataba más de hacer, que mientras más hagamos, más vamos a contribuir a la aceptación del Padre, cuando en realidad lo que Jesús les está diciendo es, nunca los conocí. ¿Cuál es la manera que tenemos o qué manera tenemos de poder conocer a alguien? ¿Cómo lo logramos? Estando cerca, compartiendo tiempo, compartiendo momentos, buscando estar cerca de esa persona. En otras palabras, lo que Jesús les está diciendo, muchachos, ustedes se preocuparon más por hacer que por ser íntimos míos. Se afanaron demasiado por ver cuáles eran los talentos más asombrosos y extraordinarios que cada uno de ustedes tenía, pero se preocuparon en nada por desarrollar una relación íntima conmigo. Nunca los conocí. Nunca los conocí. ¿Sí? Nunca los conocí. No tengo idea quiénes son. Y Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Mirá todo lo que hicimos. Sí, es verdad. Hicieron mucho. Pero nunca estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que ustedes expresen la vida de Cristo a través de ustedes. Nunca entendieron que esa voluntad de mi Padre, una de las cosas que encerraba era tener una relación conmigo. La religión te va a obligar, te va a empujar una y otra vez a que vivas haciendo cosas para buscar agradar a Dios. La relación que Dios desea tener es desarrollada por personas que ya saben que son aceptadas por el Padre mediante el sacrificio de Cristo. Y una persona que ha madurado en esto entiende que lo más importante no es lo que hace, sino quién es para Dios. Amén. Amén. Lo más importante es lo que yo soy que lo que pueda hacer. Cuando yo tengo claro quién soy, entonces mi hacer va a estar clarificado también. Porque todo lo que haga, lo voy a hacer en función de quién soy. Cuando no tengo claro quién soy, entonces vivo probando un montón de cosas porque lo que quiero es hacer algo. Pero yo no fui llamado a hacer algo, como quien va probando. Yo tengo que descubrir cuál es mi propósito y funcionar sobre la base de ese propósito. ¿Sí? ¿Soy claro en eso? Sí. Esa es la voluntad del Padre. Yo tengo que tener una relación cercana, una relación profunda con Cristo. Jesús les dice que Él les va a decir en el día del juicio final,
A muchos, lamentablemente muchos, serán los que van a escuchar estas palabras de parte de Jesús. Nunca los conocí. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que provoca la religión. La religión te va a empujar una y otra vez a que vivas haciendo cosas. Que mientras más hagas, te va a decir la religión, más vas a conquistar, más vas a agradar el corazón del Padre. En realidad, lo único que agrada el corazón del Padre es ver hijos obedientes haciendo su voluntad. Amén. Amén. Hoy hay muchos cristianos que dicen ser lo que en realidad no son. No tienen una relación seria y profunda con Jesús. Por lo tanto, no lo conocen y tampoco pueden, mucho menos pueden, hacer su voluntad. Porque no la conocen. Cuando decimos que no es suficiente con lo que simplemente hacemos, es justamente por todo esto que estamos estudiando esta noche. No nos va a alcanzar el día del juicio con decirle a Jesús todo aquello que pudimos haber hecho en su nombre si es que no supimos desarrollar una relación cercana con Él. No nos va a alcanzar, no va a servir, porque no se trata de hacer, se trata de ser. Se trata de vivir una relación profunda, sincera, seria con el Señor. No nos va a alcanzar todo lo que podamos haber hecho en vida si no estuvimos dispuestos a sujetarnos a su señorío y a su voluntad para nuestra vida. Años de iglesia, años de cristianos, años haciendo miles de cosas no serán suficientes para el objetivo que el Señor tiene. Que lo conozcamos a Él no nos va a alcanzar con eso. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros desarrollemos una relación profunda, genuina, sincera con Él. La otra versión que leímos al principio dice: a ustedes nunca los conocí, apártense de mí, porque sus obras son malignas. ¿Por qué decimos entonces que Jesús les está hablando a personas religiosas? Porque la religión solamente se basa en las obras que tiene para mostrar. La religión solo tiene para mostrar obras. Eso es típico de la persona religiosa, que basó toda su vida en el hacer, pero nunca en el ser un conocido de Jesús. Amén. Ahora, vamos a ver quiénes son aquellos hacedores de maldad a los que Jesús va a separar de él el día del juicio final. Primero, son aquellos que solamente usan su nombre, pero no lo conocen a él. Usan el nombre, pero no lo conocen a Él. Segundo, manifiestan cosas que no son la voluntad del Padre. Manifiestan cosas, hacen cosas que no forman parte de la voluntad del Padre. Son aquellos que no muestran a Jesús para la salvación de los demás. No muestran, no manifiestan a Cristo para que otros puedan ser salvos. Son aquellos que aseguraron tener a Jesús como Señor, pero que son totalmente desconocidos por Él. 4 clases de personas que son los que Jesús denomina hacedores de maldad. No todo el que dice Señor, Señor, tendrá su entrada asegurada en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, tiene el ticket de ingreso al cielo, sino aquellos que han hecho de Jesús su Señor y han tomado la determinación de vivir haciendo su voluntad, conociendo al Señor día a día,
Ellos, estas personas, serán los que disfrutarán de los deleites celestiales junto al Señor Jesús. Amén. Amén. No perdamos de vista que mientras más los conozcamos a Él, más efectivos y eficaces seremos. Mientras más conozcamos a Jesús, más efectivos y eficaces seremos en nuestra tarea. El problema de esta gente no era que estaba haciendo mal la tarea, era que había invertido las prioridades. Antes de que vos hagas algo para Dios, Dios quiere tenerte al lado suyo, que lo conozcas, que conozcas su corazón. No estaba mal que profetizaran en su nombre. No estaba mal que echaran fuera demonios. Eso es parte de la gran comisión. No estaba mal que hicieran milagros. El tema es que ellos habían dedicado más tiempo a eso que a conocer a Jesús. No tenían tiempo para conocer al Señor. Habían invertido los roles, los tiempos, las prioridades. Y eso es lo que nosotros necesitamos corregir en este tiempo. Tal vez estamos distraídos, y yo veo gente distraída por otras prioridades, por otras cosas. Y lo primero que Dios quiere, antes que cualquier otra cosa que podamos hacer, es que pasemos tiempo con Él. Es que conozcamos su corazón. Es que conozcamos cuál es la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre engloba muchas cosas. Hoy vimos una, que es que podamos expresar a Jesús para que otros puedan ser salvos. Pero también la voluntad del Padre es que vivamos en obediencia. La voluntad del Padre es que vivamos en santidad. La voluntad del Padre es que nos amemos unos a otros. La voluntad del Padre es que le sirvamos. La voluntad del Padre es que podamos perdonar así como Él nos perdonó a nosotros. La voluntad del Padre engloba, encierra muchas otras cosas. ¿Sí? Pero en principio tenemos que saber que la voluntad del Padre es que lo conozcamos a Él, que conozcamos a Jesús, que pasemos tiempo con Él, que pasemos tiempo de calidad con Él. Hermanos, podemos estar tan cerca de Jesús y terminar tan lejos de Él por no habernos determinado a hacer su voluntad acá en la tierra. Yo quiero que pensemos en algunas preguntas que anoté acá para compartir con ustedes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Eso que estamos haciendo tiene que ver con la voluntad del Padre para nuestra vida? ¿Tiene que ver con la voluntad de Dios? ¿Forma parte de la voluntad de Dios? Porque si no forma parte de la voluntad de Dios, entonces es que hemos invertido las prioridades. El hacer nunca, nunca, nunca va a reemplazar el ser. Es el ser lo que me va a llevar a hacer. Soy hijo de Dios. Y como soy hijo de Dios, lo que hago es obedecer a mi Padre. Pero nunca el hacer va a reemplazar el conocer a Jesús en el secreto, en lo íntimo. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a evaluar diariamente nuestra vida delante de Él. Que Dios nos ayude a corregir si algo estamos haciendo al revés. Que Dios nos ayude de verdad a enfocarnos en lo que es importante. Porque corremos el riesgo de que el día de mañana, cuando nos presentemos delante de Él, Él nos diga, nunca te conocí. Nunca supe quién sos. Y no es que Jesús es irónico. Es que en realidad la única manera de conocer a alguien es pasando tiempo con esa persona. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me
es mi triunfo y Él está